Somos católicos para la gloria de Dios. En este apartado vamos a tener un conocimiento más de nuestro amado Señor Jesús, la persona más importante en nuestra vida. ¿En qué lugar nació Jesucristo? Jesucristo nació en Belén, ciudad de Judá, para que se cumplieran las escrituras si fuera judío. Dice la escritura, cito, de ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Miqueas 5:1-4. En Belén había nacido el rey David y el Mesías tendría que nacer en la misma ciudad. Por eso, para que se cumplieran las escrituras, sus padres tuvieron que trasladarse desde Nazaret hasta Belén por el censo realizado por el emperador romano César Augusto. Si Jesús nació en Belén, ¿por qué le llaman Jesús de Nazaret? Aunque Jesús nació en Belén, con excepción del tiempo en que María y José huyeron a Egipto para proteger al niño de la matanza ordenada por el rey Herodes, Jesucristo siempre vivió en Nazaret. Ahí creció y aprendió de José el oficio de carpintero. Poca gente sabía que Jesús era judío y por eso lo consideraban nazareno de la región de Galilea. Si el padre terreno de Jesucristo fue José, ¿por qué le decían hijo de David? Aunque la Biblia muestra a José como padre putativo o quien hace las veces de padre, en varias ocasiones Jesús recibió el título de hijo de David, como lo hace el ciego de Jericó. Cito, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:38. También en su entrada a Jerusalén el domingo de Ramos la gente lo aclama y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Mateo 21:9. Y desde antes de su nacimiento, cuando la Santísima Virgen recibe la noticia de que será la madre del Salvador, el ángel le dice, cito, vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y será llamado y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Lucas 1:31-33. Estas aclamaciones responden a que según las profecías, el Mesías sería descendiente del rey David. En aquellos días y en aquella hora yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Jeremías 33:15. Así, darle a Jesús ese título era reconocer que Él era el Mesías. Cristo nació un 25 de diciembre.
La época se puede conocer por el censo realizado por el emperador romano Augusto, pero no existe ninguna documentación que muestre con exactitud el día del nacimiento de Jesús. Desde antes del siglo IV, los cristianos comenzaron a celebrar que el Hijo de Dios se había hecho hombre y para ello crearon la fiesta de la Natividad o Navidad, es decir, del nacimiento. En el Imperio Romano se celebraba la fiesta del Sol el 24 de diciembre por la noche, de tal manera que los primeros cristianos decidieron utilizar ese mismo día para celebrar a Cristo como la verdadera luz del mundo, tal como lo anuncia el Evangelio según San Juan. Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Así, la fecha simbólica del nacimiento de Cristo coincidió con la fiesta del sol. Sin embargo, en las iglesias de Jerusalén y en el Oriente se eligió la fecha del 6 de enero y se le dio el nombre de Epifanía. Por esta razón, la iglesia de Oriente, la iglesia ortodoxa, celebra la Navidad 15 días después de nuestra iglesia occidental. Es cierto que el pesebre del niño Jesús se venera en una iglesia dentro de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma y concretamente debajo del altar mayor hay un gran relicario rematado con la imagen dorada de un niño. Este niño Dios está formando parte de ese relicario y grandes cristales permiten ver algunos fragmentos de madera que según la tradición fueron los que formaron el pesebre en donde fue colocado Jesús después de su nacimiento. No existe una prueba irrefutable que compruebe que la reliquia sea original. Sin embargo, la mayoría de los fieles se acerca con mucha devoción a venerarla. Lo que da valor a ese acto es que los fieles no veneran al objeto en sí, sino lo que pudo haber sido el humilde pesebre que sirvió de cuna a Jesucristo y sobre todo al nacimiento mismo de nuestro Redentor. ¿Y qué hizo Jesucristo durante su juventud? Jesús vivió y creció con sus padres en el ambiente familiar, como todos los demás jóvenes de su tiempo. La Biblia no guardó secretos o cosas prohibidas sobre su vida, simplemente exaltó su obra salvífica, aunque actualmente algunas personas afirman que Jesús salió de Nazaret para realizar estudios o hacer cosas extrañas. Esto es falso y no hay ningún vestigio de ello. Más aún, sus vecinos y otras personas estaban admiradas porque, habiendo crecido junto a ellos, Jesús estaba lleno de una sabiduría sorprendente. En su tierra, donde surge en él tal sabiduría y tales milagros, él les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban con todo lo que hacía y decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tales cosas?
Todo esto está en Mateo 13, 53, 56. Debemos recordar que la palabra evangelio significa en griego buena noticia y solo nos muestra los acontecimientos más importantes, los más relevantes de la vida de Jesucristo, que tienen que ver con la salvación de la humanidad. Por lo tanto, omite información que no considera importante. Con esto comprendemos que Jesús tuvo una juventud ordinaria. ¿Es cierto que Jesús tuvo más hermanos? En algunos textos, como el citado anteriormente, se hace referencia a los hermanos de Jesús. Sin embargo, es necesario considerar que las palabras hermanos tenía un significado muy amplio en el pueblo judío y en la lengua griega con la que se escribieron los evangelios. La palabra hermano tiene muchos significados en la Biblia. La palabra griega para hermanos es adelpos y para hermana adelfe. Sin embargo, estas palabras también pueden referirse a parientes cercanos, primos, tíos, sobrinos o hermanos y hermanas espirituales, como es costumbre en la Iglesia Católica. Algunos ejemplos de que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hermano en lugar de primos, tíos o parientes. En Génesis 13:8 podemos observar: Abraham le dice a Lot, somos hermanos, pero todos sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Génesis 11:27 y 12:5. En varios libros se usa la palabra hermano para indicar a miembros de la misma raza y del mismo pueblo. Ustedes son mis hermanos, dice el libro segundo de Samuel 19:12. Reunió también David a los hijos de Aarón y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari y sus hermanos, 220. Esto está en Primero de Crónicas, en el segundo libro de los Reyes. A Rebeca, su madre, le llama hermana. Génesis 24, 55, 60. Moisés llama hermanos de los hijos de Aarón a los hijos del tío de este. Levítico 10:1-6. También llaman hermanos por ser sacerdotes, hijos. Está esto en Crónicas también, en el primer libro. En el Nuevo Testamento la palabra se puede referir al prójimo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas, Mateo 18:35, o a los apóstoles y miembros de la comunidad. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28:7-10. También se puede referir a los seguidores de Cristo que adquieren un vínculo con Él. Cito, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. Mateo 12:46-50. ¿Por qué se utiliza indistintamente la palabra hermano para
designar distintas relaciones. El hebreo y el arameo, idioma de Jesús, no tienen una palabra específica para primos o tíos y por ello utilizaban generalmente la palabra hermano. En el siglo tercero antes de Cristo había muchos israelitas que ya no que, que ya no entendían el hebreo, por lo que para que pudieran seguir leyendo y comprendiendo el Antiguo Testamento, se hizo la primera traducción de la Biblia al griego. A esa traducción se le conoce como Septuaginta o Septuagésima o de los 70. En esa traducción la palabra hebrea para hermano o pariente fue traducida como adelpos, que en griego significa hermano. Aunque el griego tiene una palabra para primo, los traductores utilizaron la palabra adelphos. Con esto podemos comprender que en el texto de Mateo 13, 55-56, los llamados hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, no eran hermanos carnales ni hijos de María. Examinando la Biblia vemos que esos cuatro tuvieron otro padre carnal. No eran hijos de José el carpintero. Y también vemos que la madre de Jacobo y de José es otra María. No es María la madre de Jesús. Cito, estaban junto a la cruz Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. Había también unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Marcos 15:40. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé. Santiago el menor era uno de los apóstoles. Jesús tuvo dos apóstoles de nombre Santiago. Uno era hijo de Zebedeo y este Santiago es el hijo de Alfeo. No era hijo de José el carpintero. Santiago y José, los llamados hermanos de Jesús en Mateo 13:56, eran hijos de María, mujer de Cleofás, prima de la Santísima Virgen. Ellas deberían de ser primas porque dos hermanas, hijas de la misma madre, no se llamarían las dos María. Sin embargo, la Biblia a las dos las llama hermanas judías. Hermanas. Judas era hermano de Santiago. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, está en Judas 1:1. Si Santiago y Judas eran hermanos de Jesucristo, siendo ellos hermanos también, como dice en Hechos 1:13, porque Judas dice al comienzo de su libro, de su carta, dice, siervo de Jesucristo, en lugar de decir hermano de él. Según Egesipo, el historiador, Simón era hijo de María, mujer de Cleofás. Eusebio de Cesarea, en la Historia Eclesiástica 3:232. Por otra parte,
En ningún caso los evangelios hablan de hijos de María o de hijos de José. Este asunto ha sido explicado muy ampliamente desde los primeros cristianos, pero nunca en nuestro siglo. Falta un poco más de conocimiento y quien no entienda ni lo más elemental de la Biblia debe buscar más conocer de ella. ¿A qué edad inició Jesús su predicación? A los 30 años. Después de 3 años de ministerio murió a los 33. Por esa razón el Evangelio muestra solamente partes de su infancia profetizada ya en el Antiguo Testamento, el momento en que sus padres lo pierden en el templo y después entra la atención desde el inicio de su predicación hacia su ascensión a los cielos. ¿Cuándo murió San José? El Nuevo Testamento y los Evangelios se centran en Jesucristo, en su obra y enseñanza, por lo que omiten a propósito muchos elementos. Sí, sobre la Virgen María hay pocas menciones, sobre José son aún más escasas. Se limitan a presentarlo como un hombre justo, generoso, prudente, valiente, buen padre y buen esposo. Como José no es mencionado mientras Jesús se dedica a la predicación, ni tampoco está presente durante la crucifixión, se ha llegado a la conclusión de que murió antes de que Jesús iniciara su vida pública. Hay evangelios apócrifos como Historia de José el Carpintero, en el capítulo 23, que por estar lleno de detalles y mucha fantasía, no se pueden considerar como fuentes precisas fidedignas, especialmente el arte del periodo barroco representó el tema de la muerte de José como ejemplo de una muy buena muerte, con la compañía de Jesús y de María. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Los evangelios apócrifos presentan a un niño Dios haciendo a capricho todo tipo de milagros. Sin embargo, los evangelios de la Biblia muestran que Jesucristo realizó siempre sus milagros con una finalidad y con una enseñanza. En la población de Caná, región de Galilea, Jesucristo hizo su primer milagro convirtiendo el agua de 6 tinajas en vino. Juan 2. El contexto del milagro fue una boda por la que se puede deducir varios significados. Dios bendice el matrimonio. Jesús prepara y anuncia el milagro de la Eucaristía, en la que convertirá el vino en su sangre, ya que el esposo tenía que ofrecer el vino durante la boda. Jesucristo se presenta como el esposo de la iglesia, con la que inicia una nueva alianza eterna. Podemos destacar también la intercesión de María para que su hijo haga un milagro. Por ello, la Virgen María, Madre de Cristo, es considerada por la Iglesia la gran intercesora de nosotros ante su Hijo Jesús. Como lo decimos en la oración, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.
¿Jesucristo sabía escribir? Solo hay una mención en la Biblia que permite entender que Jesucristo sabía escribir. Cito: entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Juan 8:3-6. No se sabe qué fue lo que escribió. Y tampoco se conserva algún texto escrito directamente por él. Sin embargo, sabemos que Jesús leía las escrituras en la sinagoga. Lucas 4:16. Era considerado un maestro, un rabí. Por lo tanto, es de suponer que sabía escribir perfectamente. ¿Qué idioma o lengua hablaba Jesucristo? Durante la vida terrena de Jesús se hablaban en su entorno varias lenguas o idiomas. La lengua del pueblo en general era el hebreo, pero ciertas poblaciones como Nazaret utilizaban también el arameo. Sin embargo, la población había sido conquistada sucesivamente por grupos que influyeron notablemente en la escritura y la forma de hablar de determinados grupos. Los griegos lograron colocar su lengua como la de la gente de conocimiento, la gente culta. Por su parte, los romanos impusieron el latín como lengua para todo el pueblo. Por estas razones, Jesucristo hablaba el arameo en ambiente familiar, entendía y hablaba el hebreo, especialmente en relación con las Sagradas Escrituras, comprendía y hablaba algunas palabras en griego y entendía los mensajes del Imperio Romano en latín. Por esa razón, el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Posteriormente, toda la Biblia se tradujo al latín. Los cristianos utilizan muchas veces sin darse cuenta palabras de origen hebreo, griego y latino. ¿Es posible que Jesús se haya casado? Toda la Biblia está llena de alabanzas y bendiciones al matrimonio. Este ha sido siempre bendecido por Dios, por lo que si Jesús se hubiera casado, no habría cometido ninguna falta y los evangelios lo habrían mencionado como un dato importante. El mismo Jesucristo bendijo las bodas de Caná en Galilea, convirtiendo el agua en vino. La Biblia menciona que el apóstol Pedro estaba casado cuando lo eligió Jesucristo como discípulo, por lo que la Biblia no tendría ninguna objeción en haber mencionado el matrimonio y la familia de Jesucristo. Hay que recordar que la Iglesia considera el matrimonio como un sacramento, es decir, uno de los mejores caminos de salvación. Sin embargo, no existe dato alguno, ni en los evangelios
ni en los escritos de los apóstoles, ni en la tradición de la iglesia que mencione un posible matrimonio. El mismo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo predicó diciendo, cito, quien deje por mí casa, hermanos y hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por lo que se puede concluir que si él pedía a sus discípulos más cercanos renunciar al matrimonio para anunciar el reino de Dios, él mismo dio el ejemplo dedicándose totalmente al anuncio del reino, realizando así la voluntad de su Padre. Es curioso que en los últimos años algunas personas intenten despojar a Cristo de su divinidad, reduciéndolo a su mero aspecto humano y por lo tanto pongan toda la curiosidad e interés en su apariencia física y lleguen incluso a inventar historias sobre él, diciendo que su sabiduría le vino por estudios y no por ser Dios, que llegó a casarse y a tener hijos e incluso que no resucitó y que su cuerpo fue sepultado ocultamente. Lamentablemente estas historias de ficción tienen éxito por el morbo y la ignorancia de muchos. Bien decía San Jerónimo y también el apóstol Pablo, quien no conoce las escrituras no conoce a Jesús. Continuamos.